¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Alejandro. Soy misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Llevo alrededor de 1 año y 8 meses. Soy de la localidad de Manizales. En este momento compartiremos la vida de un gran santo, San Agustín de Hipona, un santo que le ha hecho mucho bien a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y hoy viene a exhortar nuestras vidas con su testimonio. Pero antes de iniciar, de compartir su vida, vamos a comenzar con una pequeña oración para que sea el Señor quien nos acompañe y nos enseñe a escucharlo a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos que vengas en este momento, Santo Espíritu de Dios. Ven, Señor, en este momento, acorta la distancia de nuestras vidas. Permite, Señor, que nos reunamos en tu Sagrado Corazón, que en tu Sagrado Corazón conozcamos la historia de San Agustín de Hipona, podamos escuchar aquella vida de este gran santo y poder dejar que tú nos hables. Te pido, Santísima Virgen María y San José, que por favor vengan y nos lleven a la pequeña casita de Nazaret y allá exhorten nuestra alma, nos enseñen a escuchar la voz divina y a obedecerle a ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. Y después de María, nadie como San José. Bueno, San Agustín de Hipona nace en Tagaste, en África, en el año 354, un 13 de noviembre. Su papá, llamado Patricio, es un hombre que no estaba tan arraigado a los caminos de Dios, de hecho no estaba bautizado, pero por el contrario, su esposa, Mónica, esa mujer sí que era una santa. Toda su vida se la pasó orando por su hijo, enseñándole a orar. Durante su niñez, la niñez de San Agustín, Santa Mónica siempre estuvo presente, enseñándole a orar y todo. Pero pues fue Agustín, cuando iba creciendo, que se fue alejando de nuestra Madre Iglesia. San Agustín también contaba con dos hermanos, una hermana y un hermano, que se especula que sus nombres sean Navigio y Perpetua. Digo se especula porque no es 100% comprobable que se llamaban así. Bueno, San Agustín, debemos comenzar en que él no estaba bautizado. Su mamá no lo bautizó, pero a él sí se le hicieron unos ritos iniciales de la época, que se les ponía sal en la frente, como símbolo de preparación para más adelante poder recibir el bautismo. Bueno, Agustín crece en Tagaste, en este pequeño municipio. Lleva una vida, al principio, pues siempre fue un niño, un joven muy inteligente. Se decía que era dotado, un hombre muy dotado en el habla, en el conocimiento, un hombre con sed de conocimiento toda su vida. San Agustín comienza sus estudios en Tagaste. Después de que cursa sus primeros estudios, por decirlo así, entre comillas, primarios, él viaja a Metauro a hacer sus estudios, por decirlo así, secundarios, en las que se les enseñaban de las artes liberales. Bueno, cuando este hombre va a Metauro, está un tiempo, y por X o Y situación, él le toca devolverse a Tagaste, en el cual tiene 1 año de ocio, en el que pues poco a poco va cogiendo más vicios de los que ya tenía. Era un hombre que le gustaba el reconocimiento, como nos narra él en sus confesiones, que él era soberbio, un poco prepotente. Y sí, yo creo que como todos los jóvenes de hoy en día, que somos así, tenemos muchas veces sed de ser reconocidos, una pequeña herida en esto, y San Agustín era la excepción. De hecho, él nos cuentan en las confesiones que en unos momentos de su vida él se iba a robar peras, en la famosa historia de las peras, en las que él las iba y las robaba,
no porque las necesitara o porque tuviera hambre, sino porque le gustaba ver cómo este hombre, cómo la persona que era robada reaccionaba a esto. Entonces, y también porque sus amigos ya como lo reconocían más, no, es que usted es muy berraco, sí, mucha sed se ha reconocido, un poco de soberbia. Hasta que San Agustín con esas pequeñas cuestiones que lo alejan un poco más de los caminos de Dios, al cabo de sus 16 a 17 años, este hombre viaja a Cartago. Sus papás le costean los estudios para que estudie retórica, junto con un hombre romaniano que también le ayudará a costear sus estudios. Entonces, San Agustín es un hombre muy inteligente, aprende demasiado rápido. Poco a poco se fue haciendo conocer en Cartago por su gran retórica, su gran habla, su gran conocimiento, y mucha gente lo comenzó a seguir. Entonces, San Agustín, al cabo de los 18 años, conoce a una concubina con la cual tiene un hijo, que se llama Adeodato. Cuando pasa esto, Agustín sufre como una recaída más, en la cual se comienza a meter en las cuestiones del circo, le gustaba estar allá, ver todo esto, lo que era el circo, las tomatas desmesuradas, y sí, varias cuestiones en las que este hombre se vio involucrado. Un poco de lujuria, como vemos. Después, cuando continuamos en la historia, Agustín va creciendo, de todos modos sigue siendo un hombre muy inteligente, en la cual la gente, aún más la gente lo sigue lo va siguiendo, y él decide en un momento de su vida partir hacia Milán, donde es contratado por unas personas del clero, si no estoy mal, por unas personas del clero, y allí, cuando está allí en Milán, este hombre conoce una secta, donde él se involucra, donde él viene muy involucrado por su sed de Dios. Porque aunque era un hombre que con su testimonio del momento no buscaba a Dios, su corazón, como él lo dice en una poesía, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. Entonces este hombre ingresa a los maniqueos, a esta secta, donde de primera vista vemos que ellos creen en dos dioses, el dios del mal y el dios del bien. Esto pues completamente alejado de la Iglesia Católica, completamente alejado, tergiversado, pero cuando él ingresa a esto, tampoco lo convence a mucho. Hay algo en su corazón que le dice que no, esto no es. Él comienza a leer sobre Platón, la escuela platónica, y también escucha mucho las prédicas de San Ambrosio, un gran orador también, un gran santo. Entonces, en medio de todo esto, él un día decide entrevistarse con uno de los líderes maniqueos. Él dice, no, este hombre me puede saciar tal vez todas esas preguntas que tengo, pero no es así. Por el contrario, se acrecienta más esto. Entonces, por gracia de Dios, este hombre se sale de esta secta y sigue escuchando las prédicas de San Ambrosio. Al momento de escuchar estas prédicas, San Ambrosio Dios por medio de San Ambrosio logra tocar su corazón. Y es allí cuando él decide hacer, entre comillas, una clase de retiro espiritual, en la que él está caminando, se detiene y siente que le dicen al oído, toma y lee, toma y lee. Efectivamente, era la Sagrada Escritura. Cuando toma la Sagrada Escritura, lee la carta de los romanos, a los romanos, en el capítulo 13, versículo del 13 al 14, que dice, como en pleno día procedemos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revístanse más bien del Señor Jesucristo, y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que esto para Agustín es como un golpe muy grande en su corazón, en la cual Dios le está pidiendo que renuncie a todo lo que en lo que él estaba antes, en lo que él apenas estaba renunciando. Entonces le dice que no, revísase de mí, su Señor. Y San Agustín efectivamente le da un sí al Señor. Para esto, entonces, San Agustín ya decide bautizarse junto con su hijo, Adeodato, y sus dos amigos, San Alipio y San Posidio, también dos grandes santos. San Agustín decide bautizarse alrededor del año 387, un 24 de abril. Él es bautizado y él comienza una vida de oración, de oración, un poco de renuncia. Y aquí ya podemos comenzar a tocar algo que nos narra el Papa Emérito Benedicto XVI, que son las tres conversiones de Agustín. Pero para comenzar, debemos decir que San Agustín estuvo en conversión toda su vida. La conversión de San Agustín no fue sino que día a día fue convirtiéndose. Él sabía que día a día debía ser santo. Entonces, y ahora sí comenzaremos con la primera etapa, que será un progresivo acercamiento al cristianismo. Esta etapa, efectivamente, comienza desde la juventud de Agustín, desde que comienza a estudiar, hasta que es bautizado. Entonces, todo este pequeño lapso de la historia que ya les he narrado, es la primera etapa de Agustín, el progresivo acercamiento al cristianismo. Y San Agustín nos narra en una de sus bellas poesías, así: Tú, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que no descanse en ti, Señor, hasta que descanse en ti. Una gran poesía, muy bella, y nos lleva a que nuestro corazón solo descansará en Dios, en que hasta que nosotros no bajemos nuestra soberbia y no logremos mirar el rostro de Cristo, no podremos ser felices, no podremos estar tranquilos, porque es Él quien nos regala la gracia de dejarnos amar y de ser santos, de ser sal y luz. Ya pasaremos a la segunda etapa, que será llamada un continuo sí en Cristo y por Cristo, en una vida carismática y pastoral. Agustín, al estar en esta segunda etapa, ya ha llevado un proceso de su conversión, y aquí nos trasladamos a una de las oraciones que hizo con su madre, Santa Mónica. Un día estaban reunidos en Ostia, en Tiberías, y estaban en una fuerte oración, yo creo que en la oración más profunda de estos dos, en la que de hecho se les nombró el éxtasis de Ostia, en la que la madre de San Agustín, o sea Santa Mónica, se sintió tan bien que después de la oración le dijo a su hijo: Hijo, ya no hay nada que me ate a este mundo. San Agustín queda como que impresionado, como así. Sí, porque la meta de la mamá de San Agustín era la conversión de su hijo, y pues ya se había convertido. Entonces ya no había nada que la atara. De hecho, pues su esposo ya había muerto por gracia de Dios bautizado. Entonces Santa Mónica, unas semanas después de esto, muere con la edad de 55 años. Agustín decide devolverse a su ciudad que lo vio crecer, en Antagaste, donde allí funda un monasterio con sus dos amigos, San Alipio y San Posidio. Este hombre funda este monasterio de una manera en la que ellos se volvieron monjes, por decirlo así, en la que tenían, por decirlo así, tres pilares. La primera, una vida en contemplación con Cristo, en Cristo. La segunda, una vida en fraternidad. La tercera, una vida de estudios, la que todo esto se unía a Cristo. Más adelante, Agustín decide viajar a la ciudad de Hipona. Cuando viaja a Hipona, ya él
él se consagra, él ya se vuelve sacerdote, y eso es más o menos que en el año 391, en Hipona, donde cuando él se vuelve sacerdote, él ya comienza una vida a escribir sus primeros libros, unas primeras narrativas hermosas, en las que nos deja como herencia, que la deberíamos leer. Después de que escribe todo esto, en Hipona muere el obispo que estaba allí. Entonces, San Agustín ya había fundado otra fraternidad allí en Hipona, otra pues, de la misma comunidad. La funda allí y el pueblo comenzó a pedir a Agustín como el obispo. Agustín no quería. Él decía que no, que su vida estaba siendo un monje, pero en oración él sintió en el corazón que Dios se lo pedía, que no era el mundo quien le clamaba a él que fuera el obispo, sino que era Dios, que le decía: hijo mío, ven y sé mi obispo, permite que yo dé mis palabras por medio de ti. Entonces cuando San Agustín comprende esto, él va a servir al Señor y se vuelve el primer, y Dios nos deja ganar en generosidad. De hecho, él fue el primer obispo en ser un monje y obispo a la vez, en llevar una vida contemplativa y a la vez activa, apostólica. Entonces nos exhorta con esto: cuán grande debe ser nuestro corazón para dejar entrar a Dios. Debemos abrir siquiera una ventanita para que Dios entre con su voluntad y nos vuelva santos como Él lo quiera. Más adelante San Agustín ya comienza una vida pues ya más religiosa, ya una vida religiosa, activa y contemplativa, en la que ya nos va comenzando a dejar las grandes herencias, unas herencias literarias, como lo son las confesiones, la ciudad de Dios, sus bellas poesías, entre otros. Y aquí ya procederemos a meditar en la tercera etapa de su conversión, que es una vida concentrada en pedir perdón a Dios. Entonces aquí nos remitimos a una de las primeras frases de las confesiones de San Agustín, que es: el tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Eso San Agustín, es cuando San Agustín compone eso, eso le penetró el corazón, le penetró el alma, porque San Agustín todos los días quería pedirle perdón a Dios. Entonces eso fue en lo que él se concentró, en pedirle perdón a Dios todos los días, porque él sabía que si todos los días de su vida pasada había pecado, cuanto más en su conversión todos los días debía pedirle perdón a Dios, y aún más, porque decía seguirlo y todavía seguía cayendo. Entonces él le sigue pidiendo perdón a Dios. Ahora cuanto más nosotros también. Qué exhortación tan grande la que nos da Agustín. Muchas veces nosotros, como laicos, como almas, creemos que porque ya estamos en un camino, por decirlo así, más fuerte en Dios, pues no debemos pedir perdón. Yo creo que eso es una gran soberbia de nosotros. Entonces aquí San Agustín nos enseña que debemos pedirle perdón a Dios todos los días. Que si queremos ser santos, pide perdón a Dios. Si queremos ser santos, confiemos en Dios. Como dice nuestro fundador, dejémonos amar, pidiéndole perdón. Aquí San Agustín ya nos comienza a dejar más fuertemente ya otros de sus libros. Por ejemplo, un gran libro que yo creo que fue de las grandes herencias que le dejó a la humanidad San Agustín, que fueron la regla. Cuando San Agustín escribe la regla, es muy particular, porque de hecho la regla de San Agustín es una de las más famosas que existen. Muchas comunidades religiosas que no son agustinas la siguen, la practican. Por ejemplo, si no estoy mal, creo que los dominicos, las bizantinas, y entre otros. Entonces Agustín, cuando crea la regla, nos deja algo muy importante, y es la pobreza al modo agustiniano. Y cuando nos deja la pobreza, uno muchas veces se siente tentado a decir: no, abandonarlo todo,
no quedarme con nada, como el tipo San Francisco de Asís, como este hombre lo hizo. Y no es así. San Agustín nos propone otro tipo de pobreza, y es el despegarnos de todo. Es el que nuestro corazón no esté atado a nada, que nuestro corazón solo tenga sed de Dios, que todo lo que vemos en el mundo sepamos nosotros que es perecedero, aunque también lo veamos como necesario para cumplir la labor que Cristo nos encomienda. Entonces, por eso muchas veces vemos tal vez a muchas personas religiosos que dicen tener votos de pobreza y tienen los votos de pobreza, y pues uno muchas veces se siente tentado a juzgarlos, ¿no? Es que este hombre tiene voto de pobreza, pero entonces, ¿por qué no vive la pobreza? Y no, es que sí la vive, pero es que su pobreza es diferente a lo que nosotros la conocemos, y yo creo que es una de las pobrezas en las que nosotros como laicos la deberíamos adoptar, que nuestro corazón no esté atado a nada, no esté atado solamente a Dios, que nuestro corazón no esté atado a nada, y que nos dejemos amar por Cristo. Bueno, entonces, ya continuando y finalizando, San Agustín, alrededor de, ya cuando estaba ya más anciano, nos deja un libro hecho con la humildad, inspirado por Dios, y en la que es un libro que nos lleva a movernos a nosotros mismos. Y se llaman las retractaciones. Allí San Agustín consigna todo, bueno, las pequeñas cosas de las cuales no está de acuerdo con los libros que escribió anteriormente, ya porque pues para esta época de la historia ya, pues ya es más maduro, es más sabio, entonces él comprende ya más cosas y él dice, no, esto no está bien. Entonces él hace las retractaciones refiriéndose a que algunas cositas no estaban bien escritas o no estaban bien explícitas en los libros, y escribe ese libro. Entonces aquí nos deja como quien dice, en nosotros como almas, no gustamos de que las personas nos corrijan, o no gustamos de que demostrarle tal vez nuestros pecados, nuestras fallas a la gente. Y San Agustín nos dice, hey, mira que tal vez yo una vez tuve un corazón así de soberbio, pero por la gracia de Dios fue que logré permear mi corazón y dar a Cristo, ¿no? Fue lo que logré que Cristo lograra permear en mi corazón y darlo a Él. Entonces eso nos invita a San Agustín, que nos dejemos permear por Cristo, y si algún momento en nuestra vida nos toca retractarnos de algo, no importa, Cristo nos lo pide. Y como decimos muchas veces en los retiros espirituales, con fuerza, con la fuerza de la gracia. Bueno, para finalizar, les voy a contar una pequeña historia de Agustín sobre la pobreza. Para la época, las personas que tuvieran cubiertos de plata, pues eran las personas potentadas, demasiado ricas. Agustín efectivamente un día dijo, yo voy a mandar a hacer cubiertos de plata, porque los de madera, que los utilizan las personas más del común, pues guardan muchas bacterias y muchas cosas. Entonces Agustín lo que hizo fue mandar a hacer los cubiertos de plata, y con ellos cenaban, pues obviamente, y nos debemos preguntar como por qué. Dicen que Agustín pensó es en caridad a sus hermanos. Dicen que en la pobreza agustiniana vemos que todo nos pertenece en comunidad. Frater carisma, un carisma fraterno. Entonces todo le pertenece a la comunidad. Si un hermano necesita en este momento, no sé, por ejemplo, bueno, hablemoslo pues en ese contexto de la historia, en siglo XXI, necesita un computador, un carro, pues el va y lo coge, porque todo es en comunidad, todo es fraterno. Y así pues fue en sus inicios. Los cubiertos se repartían, entonces muchas personas los utilizaban, y para evitar contaminaciones grandes en las personas, pues utilizan los cubiertos de plata. Y yo creo que esta ha sido una pequeña parte de la historia de San Agustín.
Queda mucha tela por cortar, pero pues el tiempo apremia. Y, y no, entonces vamos a finalizar con una pequeña oración para que sea el Señor que nos cobije en su gracia, y nos cobije en su corazón, y nos enseñe a ser santos, nos enseñe a ser sal y luz. Por eso, amado Jesús, en este momento te entregamos todos los méritos de este pequeño compartir espiritual, que seas tú enseñándonos a actuar conforme a tu divina voluntad. Enséñanos, Señor, a dejarnos amar, como San Agustín, a dejar que tú seas el motor de nuestra vida, que solo seas tú, Señor, el gran apego de nuestro corazón, que solo seas tú, Señor, el gran anhelo de nuestra alma, que solo en ti encontremos nuestro descanso, que solo en ti encontremos el dejarnos amar. Amado Jesús, te entrego en este momento a las personas que van a ver y están viendo esta prédica, este pequeño compartir, para que seas tú, Señor, quien tomes las intenciones de su corazón y las ayudes a ser santas, las ayudes a escuchar tu divina voz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Que Dios los bendiga y le da gracias al Señor que esté con cada uno de ustedes.